Muy Andrés, buenos días a todas las personas que hasta ahora nos acompañan en nuestro espacio diario de charlas con Actualices. El invitado a esta hora, Gerson Grajales, contador público con estudios adicionales en sistemas de información, especialista en mercadeo, diplomado en teoría de juegos con MIT, maestría en ingeniería de software, experiencia como consultor en distintas temáticas como impuestos, NIIF, NIA y NIC-SP. Catedrático universitario en pregrado y posgrado en la Universidad del Valle, Universidad Libre Javeriana de San Buenaventura, Universidad del Cauca, de Manizales, del Magdalena. Conferencista en Uni Esparta Online. El tema que tratará el día de hoy, auditoría forense en la práctica. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, tiene la palabra. Gracias, Carlos. Mi doctor Gerson, me gusta saludarlo, igualmente, muy buenos días. verlo de nuevo. Eh, Igualmente, gracias. el tema que va a tratar hoy, auditoría forense, lo asocio yo como cuando uno dice revisoría fiscal. Entonces uno dice revisoría y entonces lo asocia con impuestos, porque es fiscal. Sí, Y la auditoría forense lo asocia con muertos, con circunstancias un poquito distintas a lo que lo que quiere decir el tema. De manera que esto nos lo va a explicar en la práctica el doctor Jason Grajales, quien ya nos ha dictado unas conferencias muy interesantes de tecnología que nos ha servido mucho. Entonces, el tema hoy es auditoría forense. Entonces, vamos a ver, doctor Gerson, cómo son sus explicaciones, cómo son las declaraciones para que el tema sea más cercano a los contadores públicos. bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces damos comienzo a la charla del día de hoy, en la cual vamos a abordar un elemento esencial en el futuro del ejercicio profesional del contador en Colombia, porque de él va a depender en mucho el normal desarrollo de sus actividades, en vista que todo lo que hemos visto hasta el momento y con la convergencia de estándares internacionales nos hemos dado cuenta que muchas de las prácticas que se llevan a cabo pues desaparecen. Pero esta es una que no va a desaparecer por lo menos en el corto, en el mediano plazo, que es la auditoría forense, y vamos a verlo en el contexto en la práctica para poder entender un poco el tema y para después desvincularlo de lo que normalmente se le asocia al tema con muertos, a pesar de que sus inicios sí tenía que ver con eso. Entonces vemos que la auditoría forense se entiende que es una técnica de investigación criminalística que está relacionada con la contabilidad en aspectos financieros, administrativos, culturales, sociales, políticos, tecnológicos, entre otros conocimientos jurídicos procesales, el cual se basa su trabajo en metodologías para indagar sobre las finanzas de un negocio, evidenciando información y determinando hallazgos con pruebas en los tribunales necesarias para la administración de justicia, sirviendo como perito auxiliar de la justicia. En la actualidad es reconocida internacionalmente para la identificación de actos irregulares de fraude y corrupción corporativa. Entonces mire que nada que ver con muertos. Pero si vemos la ciencia forense sí tenía que ver con medicina, pues se le atribuye a Imhotep del año 3000 a.C. como fundador de la medicina egipcia, quien realizó las primeras observaciones anatómicas, pronósticos, tratamientos y la primera autopsia debido a su curiosidad por la causa y el efecto en el cuerpo humano. En Egipto se regulaba el ejercicio de la medicina y su mala práctica y se prohíbe el aborto, se estudian venenos y antídotos, entre otros aspectos que son inherentes al tema forense. Entonces, ¿qué podemos entender por esa auditoría forense? Vemos que la auditoría en su esencia es una instancia, es un proceso a través del cual se logra escuchar a las partes y se presume que quien está escuchando tiene la formación, el conocimiento que le va a permitir en un momento dado determinar si quien está rindiendo cuentas, a quien le está rindiendo cuentas, pues está diciendo la verdad o por lo menos representa razonablemente la realidad de los negocios sobre los cuales está dando cuenta y razón. Pero ya cuando se le incorpora el apellido auditoría forense, resulta que ya no está al servicio
de un ente que lo contrata para que haga esos trabajos de auditoría o para ese gobierno corporativo que lo contrata para hacer auditoría, sino ahora quien lo contrata es el sistema jurídico de un país. Forense es una expresión que significa foro conformado por profesionales de diferentes disciplinas del conocimiento. Es decir, en ningún momento dijo muertos. Entonces, ¿por qué forense? Porque muchas veces cuando se cometen hechos punibles, cuando se cometen delitos o se tipifican delitos, pues a veces participan no solamente una persona, sino que participan muchas personas en la comisión del delito. O a veces, muchas veces, el que comete el delito es una persona muy brillante, muy inteligente, pero equivocada en la vida y que muchas veces ha estudiado muchas disciplinas de conocimiento, ha estudiado muchas técnicas y procesos para llevar a cabo el crimen perfecto. Entonces, de ahí es donde se necesita la concurrencia de diferentes profesionales de diferentes disciplinas para que de su óptica, de su perspectiva, logren dilucidar cómo fue que se cometió el crimen o cómo se cometió ese acto de corrupción. En ese orden de ideas, vemos que las ciencias forenses no trabajan de manera independiente, todas tienen que converger en servicio del sistema jurídico de un país. En el caso específico de Colombia no es nuevo, a pesar de que la Constitución 91 creó el Instituto Nacional de Medicina Legal adscrito a la Fiscalía, porque la Fiscalía no existía formalmente. Pero vemos que desde la ley 53 del año 29, del día 29 de octubre de 1914, ya estaba el Instituto Médico Legal en la Constitución de 1886, lo que se hizo hoy en día, porque en entonces estaba a servicio de los tribunales, y vemos que con la Constitución del 91 entró a formar parte de la Fiscalía General de la Nación. Muchas veces se cree que el Instituto Nacional de Medicina Legal solamente trata eventos con el tema de la medicina. Y resulta que no, desde allí se deriva la validación y verificación de evidencias que el auditor forense pueda constatar o tener. Por ejemplo, temas de grafología o otros temas que vamos a ver aquí. Bueno, en la ciencia forense se comprende el conjunto de esas ciencias y prácticas científicas al servicio del sistema judicial de un proceso legal en que la ley utiliza para atrapar a los presuntos criminales. Entonces vamos a ver cuáles esas ciencias auxiliares y esas técnicas auxiliares que tienen que trabajar de la mano con el auditor forense para hacer posible su indagación y su trabajo de campo para obtener evidencias y cómo se apoyan los institutos de medicina legal para validar o verificar esas evidencias y establecerlas como insumos y pruebas dentro del acervo probatorio en un proceso jurídico. Entonces, dentro de las ciencias auxiliares encontramos varias. Está la psiquiatría, la psicología, la biología, la genética, la entomología, la toxicología, la lofoscopia, la clínica forense, la antropología, la botánica, la física, la química, la odontología y, oh sorpresa, un insumo esencial para hacer la auditoría forense es la contabilidad forense. Curiosamente, en Colombia, en la forma como se lleva la contabilidad es forense. Pero uno encuentra que esa contabilidad forense surge a partir del decreto 2649 del 93. ¿Por qué surge allí la contabilidad forense? Porque en la forma como se describe la teneduría de libros en Colombia, la forma de hacer la contabilidad en Colombia, con los niveles de detalles que se pide la contabilidad en Colombia, eso la hace forense. ¿Por qué es forense? Porque resulta que el solo hecho de que yo tenga que relacionar procesos administrativos, procesos de producción, procesos comerciales, procesos en el área de recursos humanos, es decir, otras disciplinas del conocimiento que apoyan el proceso administrativo, y que toda esa información, todos los procesos que ocurren en esas diferentes áreas de las instituciones, cuyos insumos convergen finalmente en sus impactos a nivel financiero y a nivel económico y a nivel social, pues allí ya lo está haciendo forense. De pronto algunos colegas que trabajan antes del 2649 nunca llegaron a hacer en sus empresas a las cuales trabajaban, nunca llegaron a hacer contabilidad forense. Es decir, se quedaron con la simple técnica que dejó en sus momentos históricos Luca Paciolo, donde se limitaban a hacer resúmenes y ollas de información y no se tenía la posibilidad ni la certeza de llegar a una profundidad en la información. Antes del decreto 2649 del 93,
nosotros encontramos que el libro inventario solamente se limitaba al rubro de las mercancías, de las materias primas, antes del 2649. Y que muchos colegas escasamente hacían ese libro, es decir, hacía un nivel forense a nivel del inventario y balance de las mercancías y materias primas, pero a partir del 2649 el libro inventario y balance ya lo hizo a mayor nivel de detalle con relación a todas las partidas o todos los rubros de los estados financieros. Cuando yo digo mayor nivel de detalle, es porque se tenía conocimiento por cada rubro contable o cada magnitud contable, se tenía la información de detalle de quiénes eran los beneficiarios, quiénes eran esos stakeholders, quiénes eran esas partes interesadas. Adicionalmente, cuando los rubros pues no ameritaban conocer o entender quién era la parte interesada, entonces se tenía algo que se llamaba el segmento de operación. Es decir, si esa partida contable, si ese rubro contable está relacionado con aspectos geográficos, está relacionados con productos o está relacionados con servicios. Y adicionalmente, habían sistemas de información que no solamente relacionaban beneficiarios y segmentos de operación, sino que también relacionaban la trazabilidad de los documentos, de la gestión documental. Es decir, que de la partida contable yo podía llegar en libros auxiliares a conocer específicamente cuáles fueron los documentos que dieron trazabilidad a cada hecho económico. A eso se le conoce como contabilidad forense. Pero uno ve que algunas colegas antes del 2649 en sus procesos de formación difícilmente lograron llegar a los sistemas de información a estos niveles de detalle, parametrizaron inadecuadamente los sistemas de información. Cuando llegaron los requerimientos de medios magnéticos, que es donde ya se evidencia al detalle la importancia de haber hecho una contabilidad forense en las empresas en Colombia, pues muchos se dieron limitados y restringidos porque esa parte de las partidas con beneficiarios y las partidas con segmentos están limitados a casos puntuales y específicos, cuando lo que se buscaba con el 2649 es que esos beneficiarios, esos segmentos de operaciones fueran un factor común denominador en todas las cuentas de detalle del plan de cuentas, o lo que se llama hoy en día tesauros contables. Pero entonces con medios magnéticos, pues eso implicó que desde ese entonces, hace 20 años, ya se hiciera reingeniería y todas las contabilidades en Colombia tuvieran que hacer contabilidad forense. Ya no por el requerimiento del 2649, sino ya por el tema del requerimiento de la norma tributaria que obligaba a entregar insumos de nivel de detalle con unas particulares y era que de pronto se sacaban resúmenes de esos detalles, a diferencia de la contabilidad que debería existir en las empresas, que sí era en el referenciado cada ítem, cada hecho, cada beneficiario y cada segmento de operación. Luego aparecen también unas técnicas auxiliares, en las cuales está la fotografía forense, la balística, la datiloscopia, la topografía, la grafología, los estupefacientes, el dibujo forense, la patología y el perfil de la mente criminal. Bueno, en la práctica, uno cómo encuentra la forma de hacer auditoría forense. Resulta que la auditoría forense tiene una particularidad. Como el insumo esencial en la auditoría es revisar información y específicamente información financiera, pues resulta que la teoría de la información es un insumo complementario a la contabilidad y un insumo complementario a la auditoría. En esencia, la información forma parte de las ciencias de la computación. La teoría de la información es un insumo de las ciencias de la computación. Por eso, cuando vamos a hacer auditoría forense, tenemos que hacer un pequeño acercamiento en lo que tiene que ver con las ciencias de la computación forense, que es la disciplina científica y especializada derivada en las ciencias forenses, donde se consideran las evidencias propias de las tecnologías de la información y la comunicación, por medio del proceso de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y salvaguardados por medios electrónicos. Es decir, que para poder hacer auditoría forense tengo que conocer un poco de la computación forense y la informática forense. ¿Qué debo saber de la informática forense? Debo conocer dos formas de hacer la auditoría. Uno, hacerle la auditoría a redes forenses y la otra es hacerle la auditoría a la forencia digital, es decir, a todas las evidencias que tengan formato electrónico o digital. Porque ahí está el insumo esencial para hacer esa auditoría forense. Veamos en qué consiste las redes forenses. Dice que es el escenario, que es el más complejo,
que es necesario para comprender la manera como los protocolos, configuraciones, infraestructuras de comunicaciones se conjugan para dar como resultado un momento específico en el tiempo y un comportamiento particular. Esta conjunción de palabras establece un profesional que entendiendo las operaciones de la red de computadores será capaz, siguiendo esos protocolos de formación criminalística, establecer los rastros, los movimientos, las acciones que un intruso ha desarrollado para concluir su acción. Muchas veces no solo es un intruso, es decir, se entiende la instrucción es que la persona no está autorizada a hacer lo que estaba haciendo, pero el intruso no necesariamente puede ser foráneo, sino que también puede ser un funcionario interno de la entidad donde se ha desarrollado a concluir cuál fue su actuar, cómo fue que accionó la comisión de un presunto delito. A diferencia de la definición de computación forense, este contexto exige la capacidad de correlacionar de eventos muchas veces disyuntos y aleatorios que en equipos particulares es poco frecuente. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces para entender cómo se conforman los enlaces de comunicación en los computadores, pues se necesitan de otras instancias, de otras formas para poder verificar los hechos. Por decir algo, se necesita saber quién es el fabricante del equipo de enlace de comunicación, se necesita saber quién es el fabricante del equipo de cómputo que se utilizó para el enlace de comunicación, se necesita saber quién es el fabricante de los cortafuegos, quién es el proveedor de la señal de internet, se necesita de esas otras partes que no forman parte de la auditoría forense, pero sí pueden suministrar insumos para poder entender un poco quiénes han actuado y con qué equipos o qué tecnologías han trabajado en las redes forenses. En la forense digital es la forma de aplicar los conceptos, estrategias y procedimientos de la criminalística tradicional a los medios informáticos especializados, con el fin de apoyar a la Administración de Justicia en su lucha contra los posibles delincuentes o como una disciplina especializada que procura el esclarecimiento de los hechos, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, de eventos que podrían catalogarse como incidentes, fraudes o usos indebidos, bien sea en el contexto de la justicia especializada o como apoyo en las acciones internas de las organizaciones en el contexto de la administración de la inseguridad informática. Entonces, aquí aparece otro elemento importante. Si nosotros vemos la ley 594 del 2000 en Colombia, cuando se crea formalmente los sistemas de gestión documental, que hoy en día con el decreto 2106 del 2019 se llaman repositorios de gestión documental en la nube, resulta que ese va a ser el medio a través del cual hoy en día se tendrán que hacer las auditorías forenses. Adicionalmente, porque como vamos con todo el tema de la información en la nube, pues se va a necesitar que la nube tenga una serie de protocolos de seguridad a través de los cuales se garantice el aseguramiento de la información, que es a la cual se va a acceder para hacer la auditoría forense. Entonces, vamos a entender que muchas veces la información cuando se comete un fraude, pues es muy probable que no llegue a los repositorios. Pero si yo tengo las tecnologías disruptivas que permiten que toda información electrónica que se procese en los computadores de una entidad lleguen finalmente a los repositorios de gestión documental, pues voy a garantizar que esa trazabilidad sí se dé. Entonces, el primer fraude o tipo o el indicio de fraude que se pueda evidenciar es que no toda la información esté llegando. Una forma de darnos cuenta de ese suceso es cuando vemos que empiezan a alterarse los consecutivos o en algunos casos, si se cometen errores, vemos que se duplican los consecutivos. Eso ya es indicio de un fraude. Que el fraude puede ser que tenga una connotación de un error humano, una negligencia, es decir, no es algo intencional, es algo que por desconocimiento, por error, por omisión, por X o Y motivo, falta de cuidado, falta de observancia, pues se puede incurrir en este tipo de situaciones, la cual el hallazgo de auditoría pues podría evidenciar que hay malas prácticas, que hay problemas de protocolos de seguridad, que hay temas con no conformidades, que hay aspectos que se tienen que mejorar en la entidad. Es decir, finalmente no podrían llevar a un fraude ante una entidad, ante una instancia jurídica, sino simplemente cómo mejorar los aspectos de operación y procesamiento de la información en las entidades. En últimas,
Quien tendría que estar haciendo esta parte, esta actividad, sería la auditoría interna, pero no la auditoría interna que conocemos hoy en día, sino la auditoría interna que se fundamenta en estándares internacionales de auditoría interna que ya existen y se fundamenta en estándares internacionales de aseguramiento que hemos mencionado en otras charlas, que se trabaja en 4 regiones del mundo, diseñado por KPMG, y también con unas guías que vamos a ver más adelante que se requieren, que son esenciales, que son insumos para poder constatar y validar que el procedimiento de obtención de las evidencias pues conserven temas como la cadena de custodia, temas de la documentación de la evidencia, bueno, y entre otros aspectos que ahora vamos a mencionar. Uno de los elementos esenciales en la auditoría forense son 2 principios: el tema de la transferencia local y el tema de las evidencias. Un error muy común que se utiliza en la auditoría convencional es cuando se dice que voy a obtener pruebas y resulta que en el acervo jurídico un auditor nunca obtiene pruebas, solamente obtiene evidencias. Quien puede determinar si la evidencia es prueba o no es prueba, o si forma parte del acervo probatorio o no, es un juez de la República. Es el único que puede determinar si es o no una evidencia prueba a favor o prueba en contrario. Es el único que lo puede determinar. Nunca el auditor, nunca el experto forense. Él simplemente entrega la evidencia, entrega el insumo. Quien determina y valora si esa evidencia puede ser prueba o no es un juez. Otro error que se comete cuando se hace auditoría es que hablamos de hallazgos de fraude. Y resulta que uno nunca encuentra hallazgos de fraude. Uno lo que obtiene son hallazgos de presuntos fraudes. El único que puede determinar si hay o no hay la tipificación de un fraude en un sistema judicial, pues es un juez de la República. El auditor nunca podrá decir que tiene hallazgos de un fraude o evidencias de un, bueno, evidencias del fraude sí, pero que pueda decir que él logró determinar que había fraude o no, no, nunca lo puede hacer un auditor. Lo más parecido es poder decir que tiene hallazgos sobre unos serios indicios de una presunta comisión del delito de fraude. Hasta allá puede llegar el auditor. Y con base en esos indicios y esas evidencias que pueda presentar el auditor, será un juez el que finalmente concluya, primero, si la evidencia es prueba y segundo, si los indicios permiten concluir que finalmente hubo o no hubo fraude, pero la contraparte en cualquier momento podría desvirtuar las evidencias para descalificarlas como pruebas y también podría desvirtuar los hallazgos como falsas conclusiones para poder determinar si hubo o no hubo fraude. En el tema de la transferencia local tiene mucho que ver ya con la informática forense, que es poder determinar cuál es la escena del crimen, poder establecer quiénes son los sospechosos, a quién voy a investigar, a quiénes voy a indagar, a quiénes les voy a aplicar esas técnicas de auditoría y por último poder entender quién es el victimante, es decir, a quién se afectó, que él pueda decirme qué fue lo que le afectó para yo poder entender quiénes estarían involucrados con las afectaciones generadas y poder establecer cuál es la escena del crimen. Es decir, la víctima es el principal insumo para el inicio de una auditoría forense. Es con el que inicialmente se indaga, con el que primero se investiga. Además, muchas veces uno podría inferir que la misma víctima es quien ha podido propiciar un fraude, que es lo más común. Ejemplo, hay un incendio en un local y uno empieza a indagar al dueño del local sobre cómo estaban sus finanzas, cómo estaba su negocio, cómo estaba su liquidez, cómo estaba su solvencia y logra determinar que si él logra evidenciar que estaba muy mal, muy llevado y que el incendio lo favoreció, pues la víctima va a tener su doble rol y el trabajo va a ser más complejo porque él va a intentar tapar, encubrir, desviar la atención de la investigación hacia otros sospechosos y a otras escenas del crimen. Entonces ahí se hace cada vez más complejo el tema, pero uno ya sabe que por ahí es donde tiene que buscar y empezar como a indagar frente al tema. En ese orden de ideas, la transferencia local y las evidencias, que son 2 insumos esenciales para entender cómo hacer la auditoría forense, vamos a ver qué comprenden.
Entonces, en primera instancia tenemos que el principio de transferencia del OCAR, este principio fundamental viene a decir que cualquiera o cualquier objeto que entra en la escena del crimen deja un rastro en la escena o en la víctima y viceversa. Pues porque muchas veces se lleva consigo. En otras palabras, cada contacto deja un rastro. En el mundo real significa que si piso la escena del crimen con toda seguridad, dejaré algo mío ahí, pelo, sudor, huellas, entre otros, pero también me llevaré algo conmigo cuando abandone la escena del crimen, ya sea barro, olor, una fibra, entre otros. Entonces, vamos a ver también que con algunas de estas evidencias los forenses podrán demostrar que hay una posibilidad muy alta de que el criminal estuviera en la escena del crimen. Entonces, ¿eso qué implicaría? Implicaría que para yo poder llevar a cabo el encargo de auditoría forense, debo conocer un poco sus fases. La primera fase de la auditoría forense para dar cumplimiento al principio de transferencia local es el tema del planeamiento del encargo. El planeamiento del encargo, ¿qué implica? Implica tres cosas. Uno, hacer la planeación de esa auditoría forense, hacer la planificación de la auditoría forense y hacer la organización de los elementos de trabajo para llevar a cabo el encargo de la auditoría forense. Esa sería su primera fase. La segunda fase se llama el direccionamiento. ¿El direccionamiento qué comprende? Comprende la ejecución de procedimientos de auditoría forense. Allí recomiendo mucho aprender a usar un lenguaje llamado SQL. Ese lenguaje SQL es muy fácil de aprender, uno lo puede hacer en unos cursos gratis que se hacen de bases de datos con el SENA, dura 2 o 3 meses. El SQL es un lenguaje muy básico, muy sencillo, que de hecho esa lógica de ese lenguaje se aprende cuando uno está en quinto de primaria, cuando revisa el tema de teoría de conjuntos, porque es poder entender cómo están los datos, cómo se organizan los datos, cómo se relacionan los datos, cómo se consultan los datos, cómo se analizan los datos, y eso se hace con SQL directamente en la base de datos sin tener que pasar por la aplicación del sistema. Además, porque hoy en día por auditoría forense, se pide que los sistemas de información no tengan procedimientos almacenados que permitan eliminar o borrar los datos o los registros en las bases de datos. Lo más parecido es que los registros en las bases de datos están activos para el normal desarrollo de las actividades dentro de la entidad, o los datos están inactivos cuando el usuario los ha modificado, o están inactivos porque el usuario dijo que se borraran. Pero físicamente en la base de datos los datos nunca se han ido. Los datos han quedado allí como evidencia para poder entender qué quedó, qué había antes, o si se retiró, por qué lo pudieron haber retirado. Es un insumo esencial para poder hacer esa ejecución de procedimientos en SQL. Otra instancia de la segunda fase de direccionamiento tiene que ver con la documentación de la evidencia. El solo hecho que yo diga evidencia no quiere decir que eso sea bueno, sea malo, sea una prueba. No, es para poder constatar que yo he debido aplicar todas las guías que vamos a mencionar ahora, que he llevado a cabo el debido proceso para la obtención de la evidencia para entender y reconstruir los hechos y sacar mi propia opinión sobre lo que estoy revisando, analizando y constatando, y con el cual voy a poder en un momento dado entregar para que la contraparte pueda desvirtuar esa documentación o pueda falsear esa documentación en el sentido que diga que no corresponde, que no es adecuada, que se violaron los protocolos, que la documentación está sesgada. Bueno, en fin, todos los intentos y estrategias para intentar desvirtuar la documentación que debo hacer, la cual debe ser muy rigurosa. Además, porque esa documentación finalmente en la tercera fase va a formar parte del tema del aseguramiento. A veces se ha hecho creer que el aseguramiento en la auditoría forense, como es la tercera fase, se asimila al aseguramiento en la auditoría externa, la auditoría convencional. Y la verdad es que vamos a ver que es muy diferente y por lo tanto uno no podría estar hablando de aseguramiento en la auditoría externa. En la auditoría forense, en la tercera fase, tercera y última fase, que es el aseguramiento, estamos hablando que se tiene que hacer la valoración de las evidencias. Aquellas evidencias finalmente tienen que terminar en algo que se llama en la cadena de custodia, que es todo un protocolo para que en un momento dado la contraparte pueda entrar a analizar parte de la información, no toda, porque acuérdense que solamente él va a poder entrar a verificar, a revisar y a contrastar aquellas evidencias que hayan sido consideradas como prueba, no todo lo que ha revisado y mirado el auditor forense. Luego de esa valoración para esa cadena de custodia viene el tema de las conclusiones.
cómo se concluye frente a las evidencias qué hallazgos consideran que pudieran ser pruebas a favor y pruebas en contrario, para que finalmente el juez, con base en ese informe del auditor forense, donde se hacen las conclusiones sobre los hallazgos, el juez pueda determinar o hacerse una idea si los insumos utilizados para llegar a esas conclusiones a favor o en contra podrían permitirle a él concluir si hay o no la presunta comisión del delito. Bueno, en el principio de transferencia de local es donde tendremos que entrar a estudiar. ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando uno hace auditoría, uno sabe que en el principio de transferencia de local, uno escasamente encuentra qué es en la empresa, qué son los registros contables, qué son los auxiliares, qué son los operadores del sistema. Pero cuando hay la comisión de un crimen, muy probablemente la escena del crimen no solamente sea la empresa donde supuestamente ocurrieron los hechos. Es muy probable que con una red remota, con unos accesos remotos, quizás muy cercanos a la oficina donde ocurrieron los hechos, alguien en paralelo con esa cercanía está haciendo cosas no santas o constituyendo o construyendo la comisión del delito o la comisión del presunto fraude. Bueno, en lo que tiene que ver con el principio de la evidencia, vamos a encontrar que existen guías a nivel mundial para identificar evidencia digital, la cual puede ser usada dentro de una investigación, que estas guías se basan en el método científico para concluir o deducir algo acerca de la información, que se presenta una serie de etapas para recuperar la mayor cantidad de fuentes digitales con el fin de asistir a la reconstrucción posterior de los eventos. Entonces, esas guías para obtener evidencia que les recomiendo mucho leer, entender, conocer para empezar a ofrecer sus servicios como auditores forenses, porque de hecho el Código General de Proceso en Colombia ya permite que cualquier profesional se inscriba como auxiliar de la justicia y lo pone en unas listas y de acuerdo al perfil que usted establece en esa lista cuando se inscribe, pues de ese perfil permanentemente lo llaman a uno para que haga ese tipo de peritazgos o ese tipo de auditoría. Es decir, hay dos campos de acción diferentes. Peritazgo es para poder valorar las pruebas en el tema penal. ¿Y por qué se valoran las pruebas en el tema penal por parte de un perito? Porque resulta que en el derecho penal colombiano, quien tiene que presentar evidencias para desvirtuar el delito que se le está indilgando es el indilgado, la persona a la cual le están sindicando el delito. Entonces él contrata, presenta evidencias y se contrata un perito para poder valorar si es válido o no es válido a su criterio, pero finalmente quien concluye, de acuerdo a lo que diga el perito, si la acepta o no la acepta como prueba en defensa del indilgado. Pero en materia civil, a quien le corresponde establecer las evidencias es a quien denuncia, a quien demanda el derecho que le ha sido atropellado o desconocido. Entonces allí sí ya se contrata no un perito, sino que se contrata es un auditor forense para poder reconstruir los hechos y mirar si quien está demandando realmente tiene o no tiene la razón y si tiene los elementos para poder demostrar si se cometió o no se cometió una defraudación en contra de la persona que está demandando. Dentro de estas guías encontramos la primera que permite conocer cómo se recolecta y se archiva la evidencia, que es la RFC 3227, la IOC, que es la guía que establece las mejores prácticas en el examen forense de tecnología digital, la guía DOJ1, investigación en la escena del crimen electrónico, el DOJ2, que es el examen forense de evidencia digital, la guía de Hong Kong para las mejores prácticas de la auditoría o la informática forense, la guía que tiene el Reino Unido para evidencia basada en computadores y la guía australiana para el manejo de la evidencia en tecnologías de la información. Entonces, dése cuenta que estos son estándares que debemos conocer, además de los estándares internacionales de auditoría interna, que son dos grupos de guías, más las que le mencionaban, las guías AA 1000, 1100, 1200, que son 4 guías que tiene KPMG y que se puede bajar de las páginas de KPMG de China, donde esas guías ya hay versiones en españoles y tenemos que trabajar porque allí se maneja el tema del aseguramiento. Entonces, ahora mencionamos que el tema del aseguramiento en la auditoría externa, según lo que estamos viendo aquí, cómo es que se hace el aseguramiento con estas guías para obtener y asegurar en la cadena de custodia las guías, vemos cómo en la auditoría externa no existe el aseguramiento porque el aseguramiento lo único que lo puede hacer o es la empresa directamente
cuando pone seguros o pone controles, o en este caso es cuando se pone seguros y controles sobre la evidencia obtenida. En el caso de la auditoría externa no pone ni seguros ni pone controles. Simplemente hace afirmaciones, hace aseveraciones y frente a las conclusiones del trabajo da una seguridad razonable, una seguridad limitada, que eso en ningún momento es aseguramiento, simplemente es una opinión de un auditor frente al trabajo de campo que está realizando. Bueno, en los tipos de evidencia voy a mencionar ya para concluir unas cuantas de ellas, que es recoger y examinar las huellas y el ADN de la información. Cuando estamos en un computador y le damos botón derecho al menú contextual, aparece una opción en el menú que se llama propiedades y en esas propiedades allí ya hay insumos de la evidencia. ¿Qué insumos se tiene? Pues me dice qué tipo de archivo es, qué programa puede leer ese archivo, me dice dónde está su archivo, de qué tamaño es ese archivo, qué tanto espacio ocupa en el disco duro, ese archivo cuándo fue creado, cuándo fue modificado, cuándo fue la última vez que se accedieron a él y qué tipo de atributos tiene. Normalmente cuando se hace búsqueda de este tipo de evidencias, la mayoría de las personas que cometen el delito pues acostumbran a ocultar la información, le dan el chulito de solo lectura y le dan el archivito de oculto. ¿Para qué solo lectura? Para que no puedan entrar a mirar o escribir algo, hacer anotaciones y observaciones y si se hacen pues se borren, no queden almacenadas. Bueno, la segunda forma de obtener evidencia es recuperando documentos en un dispositivo dañado. Este es un software que se puede bajar por internet que recomiendo mucho que tengan en todas las empresas. Es gratis, es Spacey. Este software permite en un momento dado recuperar documentos en un dispositivo que se haya dañado, es decir, si se dañó la memoria USB, si se dañó el disco duro. Si existen esos medios magnéticos donde la información se ha deteriorado, se ha degradado, pues resulta que Spacey es capaz de obtenerlo, pues se demora un tiempo importante logrando reconstruir los índices de la información y uno puede obtener el documento que en el pasado alguien destruyó, dañó, alteró. Eso se puede hacer con este tipo de herramientas. La tercera forma de obtener evidencia es con una herramienta que esta sí cobra, que es de esta empresa, en la cual yo puedo replicar discos duros completos. A veces cuando se cometen fraudes, lo primero que se tiene al lado del computador es un magneto que lo ponen encima del computador o a un lado del computador, donde el magneto en un término muy corto logra borrar toda la información que está en el disco duro. Entonces lo que se hace con esta herramienta es que se hace un backup de ese disco duro y en ese backup le aplican el Spacey y el Spacey se encarga de reconstruir toda la información que en el otro computador se puede haber borrado. Una cuarta forma es generar una huella digital con un algoritmo hash MD5 Chat1, que es el que se utiliza para la facturación electrónica, donde un texto queda asegurado y este no puede ser posteriormente modificado. Entonces, una vez yo tengo todas las evidencias, para hacer el aseguramiento de esa evidencia, yo debo utilizar este protocolo de aseguramiento. Entonces, aquí hay una herramienta que recomiendo que es gratis. Se puede utilizar, mire que muchos de los insumos para hacer los trabajos de campo del auditor forense, todas las herramientas están disponibles en internet y muchas de ellas son gratis. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Que una vez yo tenga la evidencia, yo debo asegurarla, debo encriptarla, debo ponerle un algoritmo de seguridad, con el ánimo de que solamente se tenga certeza de que ese archivo con mi huella digital o mi firma digital como auditor es la que puede constatar que la información que está allí forma parte de la documentación del trabajo de campo que he hecho como auditor forense. Si un archivo de esos aparece y no aparece con mi huella digital, ese archivo no lo hice yo, ese no forma parte de lo que yo hice porque puede ser que estén incorporando en la cadena de custodia archivos que no forman parte del proceso que he realizado como auditor forense. Finalmente viene la firma digital como un documento para poder afirmar que es auténtico y preservar la cadena de evidencias. Es decir, si yo no encripto y si yo no le pongo a esa encriptación mi firma digital, ese archivo no lo he hecho como auditor forense. Yo no le he hecho el aseguramiento, yo no lo he incluido en la cadena de custodia.
Bueno, dentro de los objetivos que se pretenden o se buscan con toda esta auditoría forense que hemos visto en la práctica, lo que se quiere muchas veces en las demandas es compensar los daños causados por los criminales o intrusos, es decir, muchas veces el tema no es penal sino civil. Otro es perseguir y procesar judicialmente a los criminales de las tecnologías de la información y la comunicación, aunque a veces, muchas veces se encuentran unas personas tan brillantes, con tanto conocimiento en estos temas que uno ve que a veces los organismos del Estado, específicamente el CTI en el caso de Colombia, pues finalmente la persona la ponen a trabajar del lado de ellos, porque es que tiene mucho conocimiento, es muy inteligente, es muy brillante, que de pronto está en el lugar equivocado y es mejor tenerlo de este lado porque así lo metan en la cárcel, desde la cárcel puede seguir operando si le dan los medios y los recursos tecnológicos para seguir delinquiendo. Entonces es mejor tenerlo del lado de la justicia y no del otro lado porque después es muy difícil de combatir ese tipo de personajes. El tercer objetivo es crear y aplicar medidas para prevenir casos o situaciones de riesgos similares en un futuro. Es decir, para poder constituir o revisar protocolos de seguridad o de ciberseguridad para evitar que en un futuro ese tipo de situaciones se sigan presentando. Otros usos tienen que ver con la persecución al seguimiento al criminal, la legitimación del ordenamiento civil, la indagación sobre efectiva sobre los controles o seguros existentes en la entidad, que eso es el aseguramiento, el complemento del aseguramiento no solamente de datos, sino que es a nivel corporativo, es decir, se aseguran datos, documentos, proyectos, información, y por último el mantenimiento del orden y la justicia en las tecnologías de la información y la comunicación. Este último punto ha generado mucha controversia en el mundo porque se ha querido crear el gobierno de Internet, porque resulta que Internet es una red anárquica donde todo el mundo dice lo que quiere, pues y no le da miedo. Como se dicen verdades, también se dicen mentiras, y si la persona no tiene la posibilidad de dilucidar la diferencia entre la verdad y la mentira, si lo razonable o lo coherente, pues mucha de la información que está allí puede desinformar, puede desorientar y puede crear el caos dentro de los estados y las organizaciones. Entonces se ha querido mantener ese orden y esa justicia en las TIC, limitando y restringiendo ciertas páginas que saben que son las que hacen los fake news, las falsas noticias, y que podrían desorientar a las personas que no tengan buen criterio para poder definir si la información o la fuente de información es confiable o no. Pero eso lo hace cada estado de manera particular, limitando los accesos a ciertas páginas o a ciertos sitios web. No se ha podido hacer a nivel global porque no hay un dueño, no hay un gobierno del Internet. Bueno, vamos a ver, analizar cada uno de estos temas ya concluyendo. ¿Qué implica la persecución criminal? Es el seguimiento a la evidencia incriminatoria que puede ser usada para procesar una variedad de crímenes, incluyendo homicidios, fraude financieros, tráfico y venta de drogas, evasión de impuestos o pornografía infantil. El lenguaje extendido de reportes de negocios es un insumo esencial para poder hacer ese análisis. Luego tenemos en la legitimación del orden civil los casos que se tratan con fraude, discriminación, acoso, divorcio, pueden ser ayudados por la información forense, la informática forense, con relaciones y vínculos afectivos desarrollados a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Hi-Fi, entre otras redes sociales. En la investigación de seguros, la evidencia encontrada en computadores puede ayudar a las compañías de seguros a disminuir los costos de los reclamos por accidentes y compensaciones. Vemos una red que existe, que les recomiendo mucho para que lea, entiendan, que hace unos años aquí en Actualícese ya vimos el tema que era Echelon, que es muy importante, y de hecho en Netflix hay una serie de Australia donde muestran cómo funciona esta red de Echelon en el mundo, que dice que son correos con indicios de conspiración a nivel mundial, es decir, grupos al margen de la ley que puedan estar atentando contra el orden mundial. Entonces, a través de Echelon se logra evitar ese tipo de situaciones. Y también vimos el caso de Wikileaks, que desarrolló unos algoritmos que permitieron desencriptar una cantidad de información que se robaron de los discos duros de diferentes organismos de inteligencia del mundo, como es la CIA, como es el MI6 y como lo es la Mossad, donde se tenían correos que fueron secretos de estados, pero que se fueron dados a conocer para mostrar la corrupción que existía en esos estados del mundo. No es precisamente estos tres países de estos organismos de inteligencia, sino donde ellos habían hecho inteligencia.
El aseguramiento corporativo, que puede ser recolectando información en casos que tratan sobre acoso sexual, robo, mal uso o apropiación de información confidencial o propietaria, o aún de espionaje industrial. En ese tema del secreto industrial, económico y tecnológico en el mundo, cuando se trabaja este tema y hay información que es sensible, lo que se recomienda en los países del mundo es que la persona, una vez se retire del puesto de trabajo, se le tiene que pagar el salario durante un año para que no pueda trabajar en ninguna otra empresa donde esa información pueda ser utilizada, esa información pueda ser robada, o esa información pueda ser replicada. Porque en un año, pues las cosas pudieron haber cambiado sustancialmente y quien está trabajando, pues no tiene acceso a esa nueva información y a esos nuevos cambios. Pero nosotros vemos que en esos países del tercer mundo esa situación no se da. La persona le dice que no podría trabajar en otra entidad similar o igual para eso, pero no lo indemnizan, no le pagan ese año de salario mientras uno se queda en la casa esperando a ver qué pasa. Y por último, el orden y justicia en las TIC. La informática forense puede ser usada en la búsqueda inicial de órdenes judiciales, así como en la búsqueda de información una vez se tenga la orden judicial, para hacer la búsqueda exhaustiva y finalmente controlar el ciberterrorismo. En este tuve la oportunidad de formar parte de un seminario de un diplomado para los soldados profesionales con la Escuela de Guerra en Cali, donde trabajamos todos estos temas del ciberterrorismo y cómo ya la policía, el ejército y la fiscalía en Colombia tienen las herramientas adecuadas para poder detectar oportunamente este tipo de situaciones. Situación que también ha implicado que quienes cometen el crimen se saltan estas tecnologías y utilizan otras y lo hacen desde afuera para poder llevar a cabo sus acometidos. O muchas veces infiltran al ejército, a la policía, a la fiscalía para poderlos avalar este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Dudas, inquietudes? Gerson, mi doctor, Sí. tengo tres inquietudes. La primera, ¿en qué carreras o en qué formaciones en Colombia en la malla curricular está incluida esta como asignatura o no sé, o como formación la auditoría forense? Mire, entre el año 2006 y 2008 en la Universidad de Magdalena tuvimos la posibilidad de participar en un diplomado de opción de grado para los contadores en el cual ellos egresaron con este perfil profesional y muchos de ellos salieron a trabajar en el CTI porque pasaron las pruebas, porque se sabía que había muchos problemas de lavado de activos de grupos al margen de la ley en la costa que estaban permeando toda la economía de la región. También hemos visto que estos diplomados se dictan a nivel de la policía, pero lo hacen es para las personas que forman parte de esas áreas, de esos procesos. Estos diplomados también se han dictado directamente en la fiscalía, pero es para cualificar a miembros del CTI sobre nuevas técnicas de auditoría forense. Pero en la práctica no he visto en ninguna otra universidad en Colombia que tenga eso como una electiva o la tenga como materias en ese sentido. Lo más parecido que uno encuentra es el tema de contabilidad forense y se lleva más que todo para poder intentar entender cuando se realiza una auditoría contable, una auditoría tributaria por parte de la DIAN, poder entender cómo es que se hace la construcción de esa contabilidad forense para llevar a cabo esa auditoría. Es lo más parecido que he encontrado en ese sentido. Doctor Gerson, yo trato de asociar, o lo que le pido es que me asocie la debida diligencia, due diligence, con la auditoría forense. ¿Cómo se podría asociar estas dos formaciones o conceptos? Bueno, mire, resulta que las firmas ofrecen ese servicio del debido proceso, la debida diligencia, con el ánimo de, ese sí es aseguramiento, con el ánimo de asegurar que si se lleva a cabo una auditoría forense, dentro de las evidencias y los hallazgos no encuentren nada non santo, que no haya no conformidades, que todo sea lo más adecuado posible. Entonces, muchas veces en las empresas, cuando son procesos muy importantes, ese servicio de aseguramiento del debido diligenciamiento debería contratarse, es necesario contratarse, porque con eso evita que se cometa un fraude y se tenga que llegar a la instancia de auditoría forense. Ese es otro campo de acción importante, porque es casi que anticiparme a la comisión de un fraude. Y eso es muy necesario en muchas organizaciones que tienen volúmenes importantes de información y pueden estar expuestas a diferentes problemas de ciberterrorismo. Otra pregunta, doctor Gerson.
¿Usted ha leído informes de auditorías hechas en empresas? Y pues me dice que sí, luego le digo por qué se lo pregunto. Sí, mire, yo he tenido la oportunidad de hacer unas auditorías forenses en Ecopetrol. Lo hicimos para una empresa de gases en Jumbo, donde vimos que se estaban robando el gas y se quería saber de qué manera se lo estaban robando. Entonces, en la auditoría forense casi que nos tocó subirnos a los camiones, ir con los repartidores a vender el gas para poder entender un poco cómo era el proceso y poder evidenciar cuáles son los factores de riesgo que podrían implicar un fraude. ¿Qué encontramos en el Cauca? Que resulta que los camioneros iban por a una finca y empezaban a hacer algo que llamaban el manguereo. El manguereo es que cogían y conectaban una pipa vacía de gas, le ponían una manguera de una llena y empezaban a purgar todas las botellas y a robarse pedacitos de gas. Otra que encontramos en Buenaventura fue bien curioso porque un señor decía que era que la marea, que la barcaza, que se caían las botellas al mar, que se perdían y todo el año se le caían botellas al mar. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta de que ese hecho que él denunciaba y que consideraba como pérdidas de Ecopetrol no era cierto? Pues porque resulta que las botellas de Ecopetrol las tiene seriadas. Entonces nosotros hicimos un trabajo de campo mirando las diferentes sitios en los diferentes puertos de la costa del Pacífico, verificando los números de seriales que existían allí y encontramos que muchas de las seriales que la aseguradora había pagado como botellas que se habían perdido, ahí estaban. El señor de la tienda en ese puerto, en esa playa, él vendía el gas de esas botellas que supuestamente están en el fondo del mar. Esa fue una auditoría. Otra auditoría que hicimos para Ecopetrol lo hicimos en la costa, no puedo decir ni siquiera el departamento porque es muy caliente. Era una almacenadora de combustible que traía combustible de Venezuela. Y resulta que el combustible que se traía de Venezuela era con el permiso de Ecopetrol, pero particularmente el combustible que viajaba de Venezuela hacia Colombia en el camino se evaporaba. Y resulta que Ecopetrol tiene unas estadísticas de evaporación dependiendo de las distancias y las regiones del país, que son como márgenes de tolerancia en la evaporación del combustible. Y resulta que esto ya era un robo continuado y era muy importante y pues estaba afectando las finanzas del Estado colombiano porque se robaban casi que el 10% del combustible cuando esos son índices pequeñitos. Entonces nosotros que encontramos que antes de llegar a la frontera de Colombia, había una estación de servicio donde supuestamente con una motobomba y con agua refriaban el tanque, porque esa parte de la costa es muy, muy calurosa. Entonces supuestamente refriaban el tanque del carro, pero una hora después, cuando ya estaban al lado de la frontera en Colombia, había otra estación de servicio donde también se acercaban los carros cisternas y también les echaban agua para enfriarlos. Yo decía, pero vea pues, cómo cuidan los carros y cómo que mantienen bien lavaditos. Y resulta que la figura que hacían, según los videos que hicimos, es que la motobomba era para robarse el combustible y la manguera, tenía una manguera ahí pegadita que le echaba agua para que viera que el carro estaba botando agua y lo estaban enfriando, pero el tema de fondo era robarse el combustible. Entonces, en la auditoría forense logramos encontrar quién, cómo, cuándo y cuánto combustible se robaban. Y con eso, pues, obviamente la organización criminal empezó a caer tanto que mataron personas y pues, obviamente los tuvimos que esconder un tiempo, ¿no? Porque son temas muy delicados. Eh, eh, la pregunta complementaria allí es el contador, ¿cómo se constituye en soporte de una auditoría forense? Bueno, resulta que es muy importante tres cosas. Uno, no es suficiente con ser contador. Se necesita por lo menos haber hecho una especialización en auditoría. Sobre todo cuando uno hace el tema de la documentación, del encargo de la auditoría. Eso es la parte esencial, entender qué es documentar y cómo documentar, si es en esa especialización se enseña ese tema. Lo segundo tiene que ver con hacer unos cursos en el SENA que son gratis en el tema de lo que es la informática. Uno puede entender qué son bases de datos, qué son lenguajes de programación, qué son sistemas operativos, cuáles son las técnicas de minería de datos SQL. Ese es el segundo aspecto que se tiene que cualificar uno contador para poder empezar a formarse en el tema. Y lo tercero tiene que ver, porque no existe espacios de estudio para ese tema, es leerse las guías que mencionamos para la cadena de custodia, leer las guías de auditoría, el estándar internacional de auditoría interna y leerse los estándares internacionales de aseguramiento de KPMG en China. Con esos insumos de lectura, cuando uno ya tiene el conocimiento, tiene claro los conceptos, tiene claro el proceso,
pues ya se puede ofrecer el servicio profesional y inscribirse ante el sistema judicial como perito forense o auxiliar de la justicia para que lo contraten y a uno lo llaman mucho para hacer ese tipo de trabajos. A veces son muy sencillos los trabajos y es muy fácil evidenciar el fraude, pero hay otros que sí son muy complejos. Tenía una inquietud. Eh, Perdón, un segundo. Bueno, dejémoslo ahí, pero la afirmación que yo quiero hacer es la siguiente. Yo he leído varios informes de empresas grandes, de auditorías forenses hechas. Yo digo, entonces, después de darle la lectura en detalle y observar y analizar las conclusiones, dice, hombre, yo como contador y con mi conocimiento de auditoría, yo puedo hacer ese trabajo. Es decir, encuentra uno que todo lo que llamaron auditoría forense, yo como contador o auditor tengo mucha cercanía a los conocimientos para seguir hacer ese procedimiento. Pero en la debida diligencia sí, en la parte forense no, porque es que hay una serie de requisitos de orden legal para poderlos hacer los informes, para que puedan ser soportados como elementos probatorios ante las instancias judiciales. Pero cuando esa auditoría no es a nivel forense, no es a nivel de instancias judiciales, sino que es una auditoría especializada de debido cumplimiento de una empresa, esa como contador todo el tiempo la puedo hacer. Inclusive es hasta más fácil porque uno ya lo focaliza. Le dices, entremos y auditemos específicamente este encargo en este proceso que sabemos que presuntamente hay problemas. Jason, es que me refiero a lo que dice el informe. Dice, hombre, eso podría haberlo hecho yo. No estoy asumiendo Ah, ya eso, entendí. Sí, simplemente como aporte del conocimiento que yo tengo o como un insumo sí, claro, para pues el de poder conocimiento. hacer el informe de evidencias y el informe de hallazgos, uno sabe hacer eso y entiende eso. Aquí lo que Mm. cambia la forma es la ejecución del trabajo. Ah, ya. El resto Carlos, sí es lo mismo. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? Pues hay varias de las personas que han estado atentas a la charla que le preguntan a Gerson en qué universidades, en qué instituciones educativas se pueden especializar sobre este tema. Bueno, lo que mencionaba ahora es que las universidades de la costa vienen trabajando este tema porque es una necesidad por parte del CTI. Entonces, inclusive hoy en día tengo entendido que ya se está estructurando de manera virtual, o sea que hay la posibilidad de poderlo hacer desde la casa y cualificarse en este tema. Entonces hay que buscar Universidad del Atlántico, Universidad de Magdalena, Universidad San Buenaventura Cartagena, entre otras. Listo, gracias. ¿Algún ¿Qué comentario otra más, pregunta hay, doctor Carlos? Zuluaga? No hay más preguntas, no, señor. No. Yo no, tengo que agradecerle a Gerson, da luces muy amplias sobre esto, porque usted le da este alrededor también tecnológico que es bien interesante. Uno generalmente encuentra sobre auditoría forense mucha teoría, por eso quería yo saber en la práctica de qué se trataba, porque uno en la teoría encuentra mucho, llamemos, botada de corriente sobre el tema y uno no encuentra entonces cómo asimilarlo, cómo buscar que se aporte en su conocimiento para desarrollar algo hacia el futuro. Pero muy amable, me parece muy interesante y los temas que nos ha tratado son de mucha altura y de mucho interés para todos nuestros usuarios. Muchas gracias, doctor Gerson. Bueno, con mucho gusto. Espero de pronto en las redes sociales dudas e inquietudes que podamos resolver. Gracias. A Gerson Grajales, pues muchísimas gracias por este tema, Bueno, auditoría gracias. forense en la práctica, a todas las personas que se conectaron hoy a través de Twitter, de YouTube, de Facebook. Muchas gracias por ese interés que ha suscitado este espacio que ya lleva casi 4 meses como de charlas con Actualícese. Los invitamos para que mañana miércoles 19 de agosto se conecten con nosotros. Estará Luis Leguizamón, herramientas financieras a tener en cuenta en los negocios en medio de la pandemia, y realizaremos una charla especial
como celebración de los 20 años de Actualícese a las 11 del día. Nos reencontraremos entonces el día de mañana. Muchas gracias y chao, chao. Chao, chao.